Nunca lo recibí. Eso fue todo lo que dije. Una frase simple. 7 palabras. Pronunciadas lo suficientemente alto como para cortar el tintineo de las copas de cava y el remix estridente de una canción de flamenco pop que retumbaba en los altavoces de la azotea. Nuestro director general. Gregorio Valdés. Un hombre que abusa del gel para el pelo y escatima en principios. Acababa de alzar su copa hacia mí. O más bien hacia Elena. Mi segundo nombre. El que usa cuando finge conocer a sus empleados. ¿A Elena? Bramó. Mirando a la multitud como un presentador de feria. Ha superado todos los objetivos este trimestre y se ha ganado ese jugoso bono de 20.000 euros. Salud. Aplausos. Rises. Incluso oí a alguien de ventas gritar, invítanos a una ronda. ¿María Elena? No me reí. No alcé mi copa. Solo miré a Gregorio desde el otro lado de la terraza. Sostuve su mirada y pronuncié esas 7 palabras. Nunca lo recibí. Y ahí fue cuando la fiesta se extinguió. No se derrumbó de golpe. Se desangró lentamente en el silencio. El director financiero. Darío. Que siempre huele a dinero rancio y a antiácido. Se crispó tanto que casi derrama su bebida. La directora de Recursos Humanos. Simona. Empezó a toser en su servilleta como si de repente hubiera olvidado cómo tragar un langostino. Hasta el becario que servía los postres dejó de cortar el turrón y se quedó mirando. Gregorio. Para su crédito. No se inmutó. Solo soltó esa risa falsa que usa cuando los inversores preguntan por informes atrasados. Ah. Siempre tan modesta. Bueno. Está en el sistema. Elena. Nóminas ya lo habrá procesado. Parpadeé una vez. Lo comprobé esta mañana. Nada depositado. Simona hizo un ruido a medio camino entre una risa y un estornudo. Haré que Finanzas lo revise el lunes a primera hora. Dijo Gregorio. Con la voz un poco demasiado brillante. Ahora. Disfruta la noche. ¿Te lo mereces? Seguro que sí. Respondí. ¿Quieres saber qué estoy celebrando? Y con eso. Dejé mi copa intacta y salí de la azotea. Dejé a Gregorio allí plantado. Como un globo perdiendo aire. Siguió sonriendo. Pero se veían las grietas en los bordes. Si has llegado hasta aquí. Imagina el peso de ese silencio. No lloré en el ascensor. No grité al volante ni envié un correo furioso. Solo conduje a casa. Me preparé un bocadillo de jamón y queso. Y abrí mi portátil. Entonces, empecé a recopilar los archivos. Porque la verdad es que no estaba confundida. Ni siquiera sorprendida. Estaba preparada. Hace 3 meses. Pedí una copia de mi contrato original por motivos fiscales. Dije. El departamento legal me la envió sin pensarlo 2 veces. La guardé en una carpeta titulada, por si se ponen listos. Esa carpeta tenía otros 27 documentos. Facturas de proveedores que había marcado. Memorandos internos que no debía ver. Un PDF de hace 2 años titulado Asignaciones de bonos, discreción ejecutiva. Una hoja de cálculo mostrando reasignaciones presupuestarias que, casualmente, desviaban 20.000 euros de mi departamento a desarrollo misceláneo. Aprobado por Gregorio en persona. Y mi favorito, una captura de pantalla de un mensaje en Teams donde Darío preguntaba si estaba bien fantasmear mi bono del 4º trimestre para cubrir un viaje a Sierra Nevada. Fantasmear. Sierra Nevada. Podría haber reído si no estuviera tan harta. Verás. No llegué donde estoy gritando. No soy la que golpea mesas o lidera cánticos motivadores.
Soy la que arregla cosas en silencio. Eficientemente. Sin drama. Y cuando gente como Gregorio olvida que el silencio no significa debilidad. Bueno. Ahí es cuando las cosas empiezan a romperse. Envié un solo correo antes de dormir. Solo uno. Sin adjuntos. Sin explicaciones. Solo el asunto, cláusula 7.4, notificación de invocación. Y para que quede claro. Yo misma escribí esa cláusula hace 3 años. La colé en mi contrato después de ver a demasiados viejos amigos recibir apretones de manos y extras por proyectos que yo entregaba. Recursos Humanos no la leyó. Legal la hojeó. Gregorio la firmó durante una crisis presupuestaria mientras devoraba paella en una llamada de Zoom. Cláusula 7.4. El incumplimiento en el desembolso del bono de rendimiento dentro de los 7 días naturales siguientes a la confirmación de cumplimiento de hitos autoriza al empleado a iniciar protocolos de protección propietaria sin previo aviso adicional. Todos la olvidaron. Yo no. ¿Y ahora? Acababa de empujar el primer dominó. El lunes por la mañana olía a pánico y café quemado. En la superficie. La oficina era el purgatorio beige habitual. La gente caminaba con prisa. Los teléfonos sonaban con urgencia exagerada. Y en algún pasillo. Alguien fingía reírse de algo en Teams. Pero bajo el zumbido fluorescente. Algo había cambiado. Lo sentía. A las 9:12. Simona de Recursos Humanos ya había pasado por mi escritorio 2 veces. Fingiendo solo pasar a saludar. Su blusa aún tenía brillantina de la fiesta en la azotea. Parecía no haber dormido. Hola. María Elena. Dijo. Demasiado alegre. Qué raro lo del bono. Seguro que es solo un retraso en nóminas. Ni siquiera levanté la vista. ¿Seguro? Dije. Probablemente. A las 10:03. Recibí el correo que esperaba. Asunto, revisión de contrato, seguimiento urgente. De Mercedes Janeiro. Abogada principal. Me pedía unirme a una reunión de revisión legal a las 10:30 en punto. Sala pequeña. Solo ella y yo. No hace falta traer nada. Decía el correo. Así que lo llevé todo. La sala olía a limpiador de limón y miedo. Mercedes ya estaba sentada cuando llegué. Con los dedos entrelazados como si intentara retener sus pensamientos. No me ofreció café. No sonrió. Me indicó la silla frente a ella como si estuviera allí para discutir un testamento. Sostenía una copia impresa de mi contrato en el regazo. Con las páginas ligeramente arrugadas. Un post-it rosa marcando la página 7. Me senté. Coloqué mi carpeta de cuero en la mesa. Esperé. Mercedes carraspeó. María Elena. ¿Has invocado antes la cláusula 7.4? No. Dije. Pero es válida. ¿Firmada? Contrafirmada. Con sello temporal. Encuentra la copia en el repositorio de contratos. Documento H. Elena 746b. Parpadeó. Continué. Se añadió como condición de continuidad laboral durante la reestructuración del tercer trimestre de 2020. La escribí yo misma. La revisé con un abogado externo y la envié a legal para su incorporación. Gregorio la aprobó durante el almuerzo del 12 de octubre. Dijo que sonaba, fuerte y asertivo. Mercedes miró de nuevo. Pasando a la página marcada. Leyó la cláusula en voz alta. Despacio. Como si cada palabra fuera una advertencia que había ignorado. Cláusula 7.4. El incumplimiento en el desembolso del bono de rendimiento dentro de los 7 días naturales siguientes a la confirmación de cumplimiento de hitos autoriza al empleado a iniciar protocolos de protección propietaria sin previo aviso adicional.
Su voz se afinó al final. Me miró. Pálida. Dices que la invocaste ayer. Sí. ¿Y esos protocolos? Dudó. No son solo simbólicos. ¿Verdad? Son estratificados. Dije con calma. Encriptación. Restricciones de acceso. Desacoplamiento de integraciones de procesos. Triggers de caducidad automática. Nada irreversible aún. Su bolígrafo se resbaló ligeramente de sus dedos. ¿Y la documentación? Asentí hacia mi carpeta. Protegida bajo autoría individual hasta que el bono se cumpla legalmente. Página 10 del anexo a la cláusula. La encontrarás notariada. Me miró fijamente un largo momento. Sin ocultar el temblor en su mandíbula. Gregorio dijo que mencionó el bono en la fiesta para ser amable. Asumió que ya se había pagado. No lo fue. ¿Has hablado con finanzas? Hablé con mi banco. Hablé con nóminas. Revisé cada depósito desde octubre. Incluso extraje los logs de lotes ACH del periodo. Mi bono no está ahí. Se levantó y se acercó al teléfono de la sala. Marcó una extensión interna. Trae a Gregorio aquí ahora. Esperamos en silencio 3 minutos. Podía oír el tic-tac del reloj. El zumbido del aire acondicionado. Y la respiración de Mercedes acelerándose como una corredora a punto de colapsar en la meta. Gregorio irrumpió como si estuviera en un concurso televisivo. ¿Qué emergencia? Dijo. Jadeante y aún con un batido de proteínas en la mano. Mercedes se levantó y le entregó el contrato. Sin saludos. Sin preámbulos. Solo, lo firmaste. Lo activaste. Él pasó páginas con ese entusiasmo performativo que usa en las juntas de accionistas. Luego se detuvo. Leyó la cláusula. Parpadeó. Espera. Esto es real. Muy real. Dije. Pensé que era como un farol. Una línea de negociación. Es una cláusula. Dije. Y se ha activado. Gregorio levantó la vista. Mandíbula apretada. ¿Así que estás bloqueando nuestros sistemas por un bono? Mercedes lo interrumpió antes de que yo pudiera. No. Está legalmente autorizada a iniciar acciones protectoras sobre marcos propietarias que autoró. Eso incluye mucho. Gregorio. Incluyendo protocolos operativos. Su rostro se desangró. ¿Me estás diciendo que podríamos perder acceso a los sistemas que ella construyó? No. Respondí. Ya los habéis perdido. El acceso era temporal. Los protocolos se activaron a medianoche. Gregorio parecía que alguien le había quitado el suelo bajo los pies. Mercedes solo miró la mesa como si pudiera ofrecerle una salida. Lo arreglaré. Murmuró Gregorio. Llamaré a nóminas. Lo empujaremos. Eso constituiría coerción retroactiva. Dije con ecuanimidad. La cláusula 7.4 define cualquier pago de bono post-invocación como soborno para revertir un protocolo protector. El lenguaje es muy específico. Se volvió hacia Mercedes. Esto no puede sostenerse. Ella no respondió. Porque sabía que sí. Gregorio pasó el resto de la reunión haciendo lo que los hombres sobrados hacen mejor, farolear con la desesperación de quien se da cuenta de que las fichas no están en su pila. Primero vino la negación. Disfrazada de preocupación. Luego el retraso envuelto en falso encanto y jerga administrativa. Lo había visto antes. Diablos. Lo había vivido durante la mayor parte de una década en esa empresa. Pero esta vez. No era la arregladora silenciosa detrás de la cortina. Era la que sostenía la cuerda. Y Gregorio acababa de meterse en la soga.
Tiene que ser un error de nóminas. Dijo. Paseando ahora como si el movimiento invocara credibilidad. Lo conseguiré con Darío. Probablemente ya lo ha marcado. ¿Quieres que te envíe las capturas? Pregunté. Calmada. Sin mordisco. Solo ofreciendo hechos como una camarera ofreciendo recargas de café. Gregorio parpadeó. ¿Capturas? Abrí mi carpeta y deslicé una hoja impresa por la mesa, historial de transacciones de mi banco. Resaltado y anotado. Debajo. Grapado pulcramente. Un log interno de nuestro software contable. IDS de lotes de pago. Fechas de desembolso. Cantidades y cadenas de aprobación. Comprobado y verificado. Dije. Todos los bonos del cuarto trimestre se emitieron según horario el 15. El mío no. Mercedes se inclinó para examinar el papeleo. Su boca una línea tensa. Gregorio no miró. Solo se volvió hacia la puerta como si quizás hubiera una ruta de escape detrás del perchero. Quiero decir. Esto no tiene sentido. Murmuró. ¿Me estás diciendo que el sistema te saltó? No. Dije. Te estoy diciendo que alguien lo hizo. Silencio. Mercedes habló al fin. Necesito verificar esto contra los registros de finanzas. María Elena. Apreciamos tu cooperación mientras tanto. Asentí una vez. Por supuesto. Para mantener todo transparente. He enviado una invocación escrita de la cláusula 7.4 a Recursos Humanos. Con sello temporal. Entregada por canales internos y externos. Copia adjunta en esa misma carpeta. Los ojos de Gregorio se abrieron ligeramente ante eso. Sabía lo que significaba. Una advertencia verbal es una cosa. Una invocación formal. Eso es un misil legal en un traje a medida. Creo que estamos escalando demasiado rápido. Dijo Simona de Recursos Humanos esa tarde cuando me llamó a su oficina. Tenía el tono suave y frenético de alguien intentando tapar una fuga con cinta adhesiva. Probablemente solo sea un error en algún lugar. Quizás la aprobación se atascó. Ya sabes cómo es el equipo de Darío. Le di una sonrisa fina. ¿Seguro? Pero por un bono de ese tamaño y considerando que se anunció públicamente. Pensé en ser proactiva. Bueno. Dijo. Jugueteando con una pelota antiestrés con el logo de la empresa. Lo investigaremos. Solo danos tiempo. De acuerdo. He documentado todo. Dije. Y preferiría no retrasar la acción correctiva. Asumo que la empresa siente lo mismo. No respondió. Solo asintió y gesticuló vagamente hacia su pantalla como si tuviera un formulario que rellenar. Como si fingir trabajar en ello comprara tiempo. Pero aquí está la parte que no entendían. Mi calma no era sumisión. Era cálculo. Mientras legal demoraba. Recursos Humanos faroleaba y Gregorio paseaba como un hurón en una tormenta. Yo ya iba 10 pasos por delante. Mis logs no eran solo financieros. Había construido un rastreador interno completo para cada hito. Aprobación de bono y asignación de recursos desde que me uní. No porque no confiara en ellos. Sino porque sí lo hacía. Confiaba en que olvidarían. Confiaba en que se cubrirían unos a otros. Confiaba en que redirigirían fondos cuando pensaran que nadie miraba. Enterrado en esos logs. Bajo una columna aparentemente aburrida llamada el rastro de autorización. Había algo que no habían contado, un patrón. 3 autorizaciones idénticas. 3 pagos redirigidos. Mismo tag de memo codificado, reajuste de proyecto BIN. Uno de ellos era el mío. Los otros 2. Para ejecutivos que ni siquiera habían cumplido sus entregables.
Bonos fantasma. No lo mencioné aún. El timín lo era todo. Deja que la podredumbre suba a la superficie sola. Como siempre hace. Esa tarde. Volví a mi escritorio y abrí el vault encriptado donde guardaba mis archivos de auditoría. Marqué 3 de ellos. Añadí un marcador rojo al titulado Variantes Q4, entradas flag 10K. Luego reabrí mis logs de proyecto privados e hice una sola entrada, táctica de demora confirmada. Legal no unificada. Recursos humanos estancando. Escalada de auditoría. Cuenta atrás de 48 horas. Luego hice algo que Gregorio nunca habría esperado. Me preparé una taza de té. Cerré sesión en mi correo y me fui a casa exactamente a las 5:01. Porque no necesitaba perseguir a nadie. Ya había encendido la mecha. Todo lo que tenían que hacer era seguir mintiendo lo suficiente para que quemara todo a su alrededor. El martes por la mañana. La oficina olía a secretos. No solo el hedor habitual de café recalentado y salmón del frigorífico común de contabilidad, sino algo más agrio. Más afilado. Como nervios dejados al sol demasiado tiempo. Nadie sabía exactamente qué pasaba. Pero todos sabían que algo ocurría. Gregorio dejó de pavonearse. Mercedes dejó de sonreír. Darío de finanzas de repente encontró la religión y empezó a evitar ascensores con otros humanos. Incluso Simona de recursos humanos. Que solía piar feliz martes, como un saludo sagrado. Estaba pegada a su bandeja de entrada. Con un AirPod puesto. Asintiendo furiosamente a cualquier llamada de crisis que fingiera controlar. No dije mucho. No necesitaba. Mientras ellos se afanaban en reconciliar discrepancias. Yo ya estaba inmersa en lo que ahora consideraba fase 2, la auditoría silenciosa. Durante los últimos 3 años. Había mantenido un segundo sistema. No sancionado por la empresa. No respaldado en la nube, un disco externo encriptado y AirGapped que bromeaba llamando mi póliza de seguros. No porque fuera paranoica. Sino experimentada. Había visto a demasiados colegas culpados por sobrecostos presupuestarios que no eran suyos. Visto a ejecutivos de alto nivel gaslightear al personal hasta el silencio por errores clericales que siempre favorecían a los que tenían plazas de parking. Mi sistema no solo rastreaba bonos. Rastreaba movimientos financieros, procedimentales, de personal. Cada vez que se procesaba un pago a proveedor, copiaba los metadatos. Cada vez que se autorizaba un bono, capturaba la pantalla. Cada contratación, cada salida, cada correo con un BCC curioso. Lo registraba. Las estructuras de archivos eran secas. Sí. Etiquetadas por trimestre e iniciativa. Pero una vez abiertas. Era como mirar la fontanería de un edificio muy corrupto. ¿Y ahora? Peinando los logs del cuarto trimestre. Vi exactamente lo que temía, 3 bonos sellados. Todos autorizados en la misma fecha. Todos etiquetados bajo fondos discrecionales reasignados. Todos procedentes de departamentos que habían reportado incentivos de rendimiento no reclamados. Las cifras coincidían con los desembolsos perdidos. Incluido el mío. Uno de ellos. Recordaba. Había sido públicamente denegado por bajo rendimiento. Otro ejecutivo ni siquiera había presentado su informe final de hitos. Ahí estaba su pago de 25.000 euros. Pulcramente aprobado. Firmado por Gregorio. Línea de memo, retención estratégica. Robo estratégico. Más bien. Y una cosa más, un nombre que no reconocía. Un pago etiquetado como bono de retención a un consultor llamado D. Wellington. Sin ID de empleado. Sin documentación fiscal. Sin log de rendimiento.
Solo una transferencia a una cuenta fuera de España y una nota enterrada en el sistema de finanzas bajo servicios de contratista, confidencial. Comprobé nuestro directorio de contratistas, ningún Wellington. Comprobé nóminas, nada. Luego comprobé nuestros logs de nuevas contrataciones y separaciones. Ahí fue cuando mi estómago se apretó. Había una plantilla para onboarding de empleados fantasma. Usada cuando creaban credenciales dummy para pruebas de productos. Normalmente inofensiva. Pero en manos equivocadas. Darío tenía una. Y ahí estaba el enlace, el consultor de Wellington compartía iniciales con Darío sobrino. Un chaval que acababa de graduarse en economía y que, según rumores de la máquina de café, había recibido ayuda familiar para un piso en Barcelona. No era prueba. Pero era patrón. Y en España. Con la ley de transparencia y las auditorías de la agencia tributaria. Un patrón así era como una grieta en una presa. No dije nada. Aún no. El dolor de la traición se acumulaba. Pero lo canalizaba en precisión. No en rabia. Pasé a Darío una vez en el pasillo y me dio una sonrisa tan torcida que pensé que se le deslizaría de la cara. No sonreí de vuelta. Porque ahora el silencio era palanca y yo tenía mucha. Simona de Recursos Humanos me envió un correo formal con asunto disculpas por malentendido en bono. Era jerga corporativa en su versión más desesperada, reconociendo un descuido clerical. Afirmando que el rendimiento era valorado y ofreciendo rectificar inmediatamente con una transferencia retroactiva de 20.000 euros. Lo reenvié a legal. Luego respondí cortésmente, por cláusula 7.4. Cualquier intento post-invocación de emitir fondos sin admisión completa de incumplimiento contractual y compensación por términos puede considerarse soborno retroactivo. Debo declinar. Sin farol. Sin fuego. Solo lenguaje quirúrgico respaldado por un arsenal de documentación. En 2 horas. Recibí una aclaración revisada de Recursos Humanos. Ni me molesté en abrirla. Mercedes ya tenía una copia. Y mientras Gregorio se afanaba en tapar la botella, el consejo empezó a rodear como tiburones oliendo sangre en una piscina caliente. Empezó con un pin en el calendario. Uno de los miembros externos del consejo. Alguien con quien no había hablado en años. Pidió una charla confidencial de 15 minutos. ¿Sin asunto? ¿Sin agenda? Solo un enlace de Meet y un título personal. El nombre me hizo pausar, Ricardo Kessler. Había sido mi mentor antes de la salida a bolsa. Antes de la reorganización ejecutiva. Antes de que Gregorio heredara la oficina esquinera como una reliquia maldita. Ricardo era afilado. Ético y famosamente impasible. Salvo cuando se trataba de integridad operativa. Una vez cerró una línea de productos porque alguien falsificó 2 casillas de cumplimiento. Me uní a la llamada desde casa. Fondo neutro. Buena iluminación. Carpeta abierta por si acaso. Ricardo apareció en pantalla. Inclinado como si ya estuviera a mitad de conversación. Pareces calmada. Dijo. Lo estoy. Respondí. Siempre has sido una jugadora de ajedrez. Nunca mueves una pieza sin haber visto el tablero 2 veces. No dije nada. Asintió. Dime. ¿Quieres hablar antes de que esto se haga público? Eso me lo dijo todo. El consejo sabía. El pánico había subido. O más probablemente. Mercedes había pasado esa carpeta en silencio. Con cuidado. Como una granada viva con el pasador a medio sacar. De cualquier modo. Alguien había pulsado la alarma interna. He dicho todo lo que necesito. Dije. La documentación es exhaustiva. La hemos revisado. Dijo. Pero quiero entender tus términos. ¿Qué pasa si esto se expande?
Presento una queja provisional ante la CNMV. Emito un aviso de restricción de licencia para procesos propietarias bajo protección de cláusula. Y me retiro formalmente de todos los sistemas operativos activos a menos que se pague la restitución completa. Asintió despacio. Gregorio no tiene idea. ¿Verdad? Creo que sospecha. Dije. Pero la negación es su espejo favorito. ¿Buscas reemplazarlo? No. Dije. Voz plana. Busco removerlo. Ricardo se recostó. Su expresión no cambió. Pero el silencio se sintió diferente ahora. Como una puerta abriéndose en silencio detrás de él. Serás contactada directamente por el comité de auditoría. Dijo. Si tienes materiales adicionales. Están en la carpeta ya. Dije. Pensé que podrían estar. Terminó la llamada sin fanfarria. Sin gracias. Sin optimismo falso. Solo un asentimiento cortante y una pantalla negra. Esa noche. Gregorio intentó acorralarme en el garaje. Me pilló justo al llegar a mi coche. Oye. Dijo. Demasiado alto en el eco de hormigón. Todo esto se ha torcido. No lo pretendía. Abrí la puerta. Tiré mi bolso dentro. Se acercó más. Arreglémoslo en silencio. Sin más idas y venidas legales. Tendrás tu bono. Diablos. Añadiré un retenedor de firmas y solo. Lo miré. Realmente lo miré. El momento pasó. Dije. Intentó hablar de nuevo. Pero arranqué el motor y cerré la puerta. Lo dejé allí. Sus palabras rebotando en las paredes sin ser oídas. Porque no entendía. Ya no negociaba. Esperaba juicio. La noche del viernes se arrastró como un niño culpable. El edificio se vació más rápido de lo usual. No hubo copas after hours. No chistes en Teams sobre sobrevivir a la semana. Nadie recalentaba sobras fingiendo trabajar tarde. Solo para matar tiempo antes de que abrieran los bares. En cambio, escritorios abandonados. Luces apagándose en grupos. Y podía oír la tensión zumbando en los conductos. A las 6:17. Mercedes aún estaba en su oficina. Puerta cerrada. Luces encendidas. Gregorio la había llamado 4 veces. Lo sabía porque la recepcionista se fue temprano y vi su nombre parpadeando en el teléfono de escritorio sin respuesta. A las 7:40. El canal de Teams de Legal pingueó una vez. Luego silencio. No me fui a casa. Aún no. Me quedé en mi cubículo de cristal. Revisando metódicamente manuales de procesos que nunca necesitarían revisiones de nuevo. No porque fuera paranoica. Sino paciente. La cláusula se había activado a medianoche 5 días antes. Eso les daba hasta medianoche esa noche para corregir el incumplimiento antes de que los protocolos secundarios se ejecutaran automáticamente. Pensaban que era un farol. No lo era. A las 8:03. Recursos Humanos emitió una solicitud formal de Oberaída Nóminas, una transferencia de bono retroactiva para la empleada María Elena Reyes. Marcada como urgente. Línea de memo corrección de compensación por rendimiento Q4. Legal la bloqueó en menos de 8 minutos. Mercedes en persona emitió la respuesta, cláusula 7.4 no puede anularse post-invocación sin consentimiento y restitución definida. Aprobación denegada. Intentar revertir protocolos sin resolución constituye incumplimiento adicional. Sonreí un poco. Porque ahora Gregorio no solo se afanaba. Sangraba palanca con cada tic del reloj. A las 9:15. Alguien en finanzas se quebró. No lo vi pasar. Pero vi la evidencia aterrizar en la bandeja de Mercedes a través del reflejo en mi pantalla.
Un reenvío con asunto rastro de transferencias flag, confidencial. El hilo de correos adjunto era corto. Brutal. Mostraba a Gregorio instruyendo directamente a Darío para reasignar reserva de bonos discrecionales. Muévelo a presupuesto de formación. Podemos compensarla después si pregunta. Manténlo fluido para Sierra Nevada. Sierra Nevada. El retiro de formación de equipo. Uno al que no me invitaron. Con factura de hotel de 22.000 euros. Recibos de spa etiquetados como compromiso con clientes y 4 cenas para 2 cargadas bajo sesiones de mentoría. Y ahí estaba la línea que importaba, su bono cubre la última villa. Me encargo del spin si pregunta. Sello temporal, 2 días después de que yo alcanzara mi hito final del cuarto trimestre. 2 días después de que ganara lo que robaron. El hilo incluía la respuesta de Darío, un simple emoji de pulgar arriba. Sin firmas. Sin vergüenza. A las 10:22. Mercedes lo envió al consejo. Sin comentarios. Sin jerga legal. Solo el hilo. Un asunto marcado, confirmación de incumplimiento urgente y el encabezado como solicitado. No sé quién en legal me lo filtró. Pero alguien lo hizo. Lo deslizó por la mesa metafórica sin dirección de retorno. Lo leí 2 veces. Lo imprimí una. Lo doblé pulcramente en la carpeta original bajo una nueva pestaña etiquetada malicia. A las 11:09. Gregorio finalmente se quebró. Estaba recogiendo cuando vino aporreando el pasillo como una mala tormenta. Corbata suelta. Ojos salvajes. Sosteniendo su teléfono como si lo hubiera traicionado personalmente. Tú. Ladró. Voz rota. Podrías haber venido a mí primero. Podríamos haberlo resuelto. ¿Lo hice? Dije. Cerrando mi bolso. Solo que no escuchaste. ¿De verdad vas a quemar todo esto por un bono? No. Dije. Tú lo hiciste cuando lo robaste. Su mandíbula se flexionó como si quisiera gritar. Pero todo lo que logró fue una risa amarga y quebrada. ¿Realmente crees que el consejo te respaldará? Lo miré con calma. No necesito que me respalden. Solo que sigan el dinero. Abrió la boca. La cerró. Y se dio la vuelta. Quizás para gritar. Quizás para llorar. Quizás solo para averiguar dónde salió todo mal. A las 11:58. Subí el archivo final al drive compartido del consejo. Título: Protocolos propietarias, aviso de restricción de acceso temporal. A medianoche. El bloqueo se ejecutó automáticamente. Cada manual operativo que había autorado. Cada proceso automatizado. Cada protocolo incrustado. Cada modelo de eficiencia que usaban para mantener la empresa respirando ahora requerían una clave de licencia para acceder. No la tenían. Y hasta que se hiciera la restitución. No la tendrían. El momento de no retorno había pasado. Y Gregorio. Finalmente. Se había quedado sin tiempo. La sala de juntas a las 9 en punto era un mausoleo vestido de caoba. 12 sillas llenas. 2 vacías. Una reservada para el fantasma de la credibilidad de Gregorio. Me senté al fondo. No en la mesa. Pero lo suficientemente cerca para ver el blanco de sus ojos. No me vestí para la guerra. Me vestí para el tribunal. Chaqueta negra. Sin joyas. Documentos en una mano. El peso calmado de meses de silencio en la otra. A mi lado se sentó Jonás Linares. Auditor de cumplimiento externo. Silencioso como un susurro. Afilado como un bisturí. No hablaba a menos que lo invocaran. No parpadeaba a menos que fuera necesario. Estaba allí para observar y, si era preciso,
Verificar. Mercedes estaba al cabecero de la mesa, flanqueada por dos de sus asociados senior y el tipo de carpeta encuadernada en cuero que solo aparece cuando las cosas han ido nucleares. Gregorio no estaba. Darío, el director financiero, parecía haber envejecido una década en una noche. La piel bajo sus ojos colgaba floja, y su corbata era del color de la derrota. Simona de Recursos Humanos tenía el descaro de parecer sorprendida, aún parpadeando como si pudiera despertar y descubrir que era solo un sueño estresante. Mercedes abrió la reunión sin preámbulos. Cláusula 7.4. Dijo. Nítida y fría. Fue incorporada al contrato de empleo de la señorita Reyes en 2020. Autorizada por el entonces CEO Valdés. Y legalmente vinculante según la política corporativa de la época. El lenguaje es explícito. Abrió la carpeta y la leyó en voz alta. Para el registro, el incumplimiento en el desembolso del bono de rendimiento dentro de los 7 días naturales siguientes a la confirmación de cumplimiento de hitos autoriza al empleado a iniciar protocolos de protección propietaria sin previo aviso adicional. Luego levantó la vista. El incumplimiento está confirmado. Los protocolos se han ejecutado. Y para verificación por el señor Linares. Gesticuló hacia Jonás, quien asintió una vez. Esos protocolos son legales, rastreables y técnicamente sólidos. ¿Qué significa eso en la práctica?, preguntó un miembro del consejo, ajustando sus gafas como si eso le ayudara a ver la respuesta que quería. Jonás habló. Voz baja pero definitiva. Significa que el esqueleto operativo de su empresa está marcado con agua. Cada proceso autorado por la señorita Reyes, sistemas de programación, automatizaciones de proveedores, sincronizaciones interdepartamentales, es traceable y actualmente bloqueado bajo su control de licencia. Un murmullo recorrió la sala como un viento frío. Uno de los miembros del consejo se inclinó. Marcado con agua. Como en digitalmente. Sí. Dije con calma. He incrustado marcadores de sintaxis únicos en la cadena lógica de cada modelo propietaria. Si se duplican o migran, activan una bandera de cumplimiento e invalidan la integridad del proceso. Está en los logs. Documentado. Con sello temporal. Otro miembro del consejo. Uno que nunca había conocido. Soltó un aliento lento. Y nadie lo notó. Nadie miró. Dije. Y mientras me pagaran. No importaba. Siguió un silencio más largo. Del tipo que cuelga. Espera. Mire. Luego Mercedes cerró la carpeta. A la luz del incumplimiento confirmado y el riesgo para la continuidad de la empresa. Legal recomienda formalmente la separación inmediata del CEO Gregorio Valdés y la renuncia del director financiero Darío Ingram. Su involucramiento directo en la reasignación del bono de la señorita Reyes ha sido sustanciado vía registros internos. Darío ni siquiera objetó. Se levantó temblando ligeramente. Murmuró algo sobre reenviar credenciales antes del mediodía. Nadie lo detuvo. Simona abrió la boca. Luego la cerró. Sabía que era la siguiente. Quizás no ahora. Pero pronto. ¿Cuál es nuestra exposición?, preguntó un miembro del consejo. Mercedes se volvió hacia mí. Sostuve su mirada. Luego me volví a la mesa. Mínimas si actúan ahora. No he presentado la queja ante la CNMV. No he activado procedimientos de reclamo externos. Pero cuanto más demoren la resolución formal, más complicado se pone. ¿Y qué implicaría la resolución formal?, preguntó otro. Presentaré mis términos por escrito. Dije. Incluirán restitución, daños, tarifas de licencia y reasignación de derechos internos específicos.
¿Planeas quedarte en la empresa? Miré al grupo y dejé que esa pregunta colgara en el aire como humo. No era momento de responder eso. Aún no. La cláusula 7.4 es clara. Dije en cambio. La seguí al pie de la letra. Lo que pase después es decisión vuestra. No asintieron. No hablaron. Solo me miraron. Al fantasma de Gregorio. Al agujero bostezante donde solía vivir su certeza operativa. Y entonces Ricardo Kessler. El único en la mesa que me había visto en las trincheras. Habló por primera vez. Tomemos un receso corto. Dijo. Creo que la señorita Reyes presentará términos. Y sugiero que escuchemos con mucha atención. El receso duró 11 minutos. Lo suficiente para que los miembros del consejo conferenciaran en pares susurrantes. Para que Mercedes atendiera 2 llamadas cuchicheadas detrás del vidrio insonorizado. Y para que Simona desapareciera silenciosamente de la sala. Nadie reconoció su ausencia. Nadie necesitaba. Cuando volvieron. El ambiente era diferente. Menos tensión. Más resignación. Como jugadores dándose cuenta de que la croupier no faroleaba. Sostenía las únicas cartas que importaban. Ricardo Kessler carraspeó. Señorita Reyes. Tiene la palabra. Me levanté sin teatralidades. Caminé al cabecero de la mesa. Carpeta en mano. Postura firme. Voz estable. Esto no es una negociación. Empecé. Es un ajuste de cuentas. No alcé la voz. No paseé. Hablé como alguien que había sido ignorada demasiado tiempo y finalmente tenía la atención plena de la sala. Y no estaba impresionada en lo más mínimo. Me debéis 20.000 euros. Esa es la parte fácil. Eso es matemática. Nadie se movió. También me debéis compensación por incumplimiento de contrato. Penalizaciones incurridas por cláusula 7.4. Delineadas en el subartículo que escribí. Que nunca enmendasteis. Me debéis por la pérdida de acceso. El intento de coerción retroactiva y el daño reputacional que sufrí al ser exhibida como alguien recompensada. Cuando en realidad fui robada. Algunos se encogieron. Ninguno interrumpió. Y más que eso. Continué. Abriendo la carpeta y colocando el primer documento plano sobre la mesa. Me debéis tarifas de licencia. Golpeé el diagrama de marca de agua. Un flujo con hashes digitales incrustados en cada modelo operativo central. Poseo estos procesos legalmente. Hasta que se resuelva el incumplimiento. No tenéis derecho a seguir usándolos sin licencia. Cualquier replicación. Workaround o intento de ingeniería inversa activará una alerta legal automática y ejecución vía reclamo IP provisional. Coloqué el segundo documento. ¿Qué? Para el registro. Presenté anoche. ¿Jadeos? Una maldición queda de alguien al fondo. Mercedes simplemente cerró los ojos un instante, lo sabía. Los demás solo se ponían al día. Os he dado 6 días. Dije. Esos son 6 más de los que me disteis. Y ahora estamos en el punto de no retorno. Una mujer del comité de auditoría se inclinó. ¿Cuáles son sus condiciones? Le entregué la lista mecanografiada. Restitución, bono completo. Penalizaciones de cláusula 7.4 triplicadas por cronograma contractual. Tarifas de licencia retroactivas a la fecha de incumplimiento. Corrección pública de registros internos. Terminación de Gregorio Valdés y descalificación de Darío Ingram para reinstauración ejecutiva futura. Revisión de recursos humanos bajo consejo externo. ¿Y? Preguntó Ricardo. Sostuve su mirada. No me quedó. Eso los golpeó más fuerte que nada.
Shock. Incredulidad. Un leve matiz de arrepentimiento. No quiero un ascenso. Dije. No quiero una oficina esquinera, ni una disculpa falsa, ni una placa el próximo trimestre. Construí el esqueleto de esta empresa mientras Gregorio jugaba al golf y Darío jugaba a Dios. Lo permitisteis y ahora lo cosecháis. Reuní mi carpeta. Cerré el pestillo. Recibiréis lo que os debo. Documentación. Claves. Todos los protocolos operativos. Una vez que los términos se cumplan y confirmen por consejo. Hasta entonces. Vuestros sistemas permanecen congelados bajo protección. Un silencio se extendió tan largo que bordeaba lo surreal. Luego Ricardo dijo al fin, ¿podrías destruirnos con esto? No. Dije. Ya lo hicisteis vosotros. Solo no os dejo lucrarse de las ruinas. Y justo antes de girarme para irme, les di la última pieza. Oh. Y una cosa más. Me incliné ligeramente. Habéis estado posicionando para una salida a bolsa. Lo sé. He visto el deck de Roadshop. Si mi licencia no se resuelve antes de que se presente el S1, vuestro prospecto será marcado por disputa IP y riesgo operativo material. Un latido. Me voy y vuestra salida a bolsa se va conmigo. Nadie me detuvo al salir. No podían. Porque no quemé el puente. Lo convertí en un puente levadizo y soy la única que sostiene la palanca.